Sagitario, siéntate, porque las cartas de hoy vinieron a decirte algo que quizás ya sentías. Este hombre era completamente falso. Todo, la imagen, los sentimientos, las promesas, todo falso. Y yo te voy a mostrar exactamente cómo. Dale like si también sentiste que algo en él no era real. Sagitario, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuándo la estés viendo, si llegaste hoy, mañana o dentro de 6 meses. Este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. Las cartas de hoy llegaron con la verdad completa sobre este hombre, con la versión real de quién era, no la versión que te mostró, la versión que escondía. Y yo la voy a contar toda, sin filtros, sin rodeos, todo con el picante que tiene. Quédate hasta el final, porque lo que el tarot revela al final te va a mostrar exactamente dónde estás tú ahora mismo y dónde está él. Y la diferencia es enorme. Sagitario, empecemos por lo que más daño hizo. Este hombre te hacía dudar de todo, de lo que veías, de lo que sentías, de lo que sabías. Gaslight, y eso es exactamente lo que hacía. ¿Recuerdas esas veces que dijiste algo y él te dijo que estabas exagerando? Esas veces que sentiste algo raro y él te convenció de que era tu imaginación. Esas veces que confrontaste algo y terminaste disculpándote tú sin haber hecho nada. Eso es gaslight. Y él lo hacía de forma sistémica. No porque tú estuvieras loca, sino porque tú tenías razón y él necesitaba que no la tuvieras. Sagitario, cada vez que dudaste de ti misma, cada vez que pensaste que eras demasiado sensible, demasiado celosa, demasiado exigente, era mentira. Era él protegiéndose de la verdad que tú podías ver. Y esa verdad, las cartas la están revelando ahora mismo. Escribe presente si él también te hizo dudar de lo que sabías. Y esta segunda carta, esto lo explica por qué él hacía todo esto. Completamente falso. Sagitario, esta carta es la raíz de todo. Ese hombre era falso, no a medias, no en algunas cosas, completamente falso. La imagen que proyectaba, construida. Los sentimientos que expresaba, calculados. Las promesas que hacía, vacías desde el principio. La persona que te presentó, una versión diseñada para conseguir lo que quería. Esta carta me habla de alguien que vive detrás de una máscara, que se muestra al mundo lo que quiere mostrar, que se adapta a lo que cada persona necesita ver para obtener lo que él quiere. Contigo te mostró lo que sabías que ibas a querer, lo que sabía que te iba a conquistar. Y funcionó, porque tú eres real. Y cuando alguien real se encuentra con alguien falso, la persona real siempre le da el beneficio de la duda, porque tú proyectas en los demás la misma autenticidad que tienes. Sagitario, él no era lo que parecía. Nunca fue lo que parecía. Y el universo decidió que ya era hora de que tú lo supieras. Dale like si ahora ves la diferencia entre quien te mostró y quién era. Y ahora viene el chisme bueno, el que explica muchas cosas. Sagitario tenía a una ex guardada. Las cartas me lo muestran directo. Mientras estaba contigo, mientras te hacía sentir que eras la única, había una ex en el corazón.
o en el teléfono o en los dos. Esta carta me habla de un hombre que nunca soltó completamente, que tenía una conexión del pasado, una persona que seguía ocupando espacio en su vida, mientras él pretendía estar disponible para ti. Y sabes lo más molesto de todo, que probablemente nunca te lo dijo, que te dejó construir algo, invertir tiempo, invertir sentimientos, mientras en las sombras había alguien más del pasado que no se había ido del todo. Sagitario, esa sensación que tuviste a veces, esa intuición de que había algo que no te estaban contando, tenía nombre. Se llamaba la ex que no había soltado. Y el universo te lo confirma hoy. Escribe claro si tu intuición también te avisó que había alguien más. Pero el oráculo todavía tiene más, porque lo que viene ahora, esto sí es que no tiene perdón. Sagitario, no solo tenía la ex guardada, había más. Esto me habla a otra persona. Situaciones de terceros que no debieron ocurrir. Personas que se metieron en medio de lo que ya tenían tú y él, y no es esa. Porque nada de esto fue accidental. Este hombre tenía situaciones activas con otras personas. Mientras contigo construía una imagen de algo serio, de algo comprometido, de algo real. Esto me habla de un triángulo, de enredos que él manejaba en paralelo, que tú no veías porque él era experto en mantenerlos separados, en compartimentar, en ser una persona contigo y otra con las demás personas. Sagitario, mientras tú eras leal, él tenía situaciones que ni imaginabas. Y eso el universo no lo olvida nunca. Dale like si el oráculo acaba de confirmar lo que ya sospechabas. Y la última carta del oráculo, esa es la más cobarde de todas hasta ahora. Sagitario, cuando lo confrontaste, cuando la verdad empezó a salir, cuando ya no pudo seguir manteniendo la máscara, ¿te bloqueó? La respuesta más cobarde que existe. En lugar de enfrentar lo que hizo, en lugar de dar explicaciones, en lugar de tener la conversación que debían de tener, bloqueó. Porque eso es lo que hace un hombre falso cuando la verdad lo alcanza. Huye, se esconde, desaparece y él bloqueó. Ese bloqueo que quizás dolió más que lo que debió, eso no fue un rechazo para ti. Fue el miedo de él a enfrentar lo que era. Un cobarde que no podía mirarte a los ojos, porque en tus ojos veía todo lo que él no era. Sagitario, el bloqueo fue su confesión, la confirmación de todo lo que sentiste. Todo lo que el oráculo reveló hoy era verdad. Y el universo acaba de darte la razón completamente. Escribe veo si el bloqueo fue la confirmación de todo lo que ya sabías. Sagitario, el oráculo lo dijo todo. Era falso desde el principio. Te hacía dudar de tu propia mente. Tenía una ex guardada. Situaciones con terceros que no debieron existir. Y cuando la verdad lo alcanzó, bloqueó. Ese es el hombre, ese es el cuadro completo. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrar algo diferente. Lo que dejó ese hombre y lo que tú eres ahora. La primera carta del tarot, el 3 de espadas. Sagitario, esta carta es el dolor real que causó todo esto. No lo minimizo. No te digo que no duele, duele. Esta carta valida ese dolor y dice, sí, hubo traición, sí, hubo palabras que cortaron, sí, hubo momentos que dolieron profundo, sí, el corazón sintió el peso de todo esto. Y ese dolor es real, no es exageración, no es debilidad.
Es la consecuencia natural de haber amado de verdad a alguien que no merecía ese amor. Pero esta carta también tiene algo más. En la imagen de la carta, las espadas atraviesan el corazón, pero el corazón no se destruye. Sigue entero, sigue ahí. Herido, sí, pero entero. Sagitario, tu corazón está entero, lastimado por lo que pasó, pero entero. Y un corazón entero, aunque herido, puede sanar. Y puede amar de nuevo, mejor que antes. Escribe sana si estás en ese proceso de sanar lo que él causó. El 9 de oros. Sagitario, esta carta eres tú. Y es la carta más poderosa que podía salir en tu lectura hoy. Esta carta es la mujer independiente, la que se bastó a sí misma, la que construyó su propio jardín, la que no necesita a nadie para prosperar. Esta carta me muestra a una mujer rodeada de abundancia, mira, que ella misma cultivó, sin necesidad de que nadie se la diera, sin esperar que alguien falso la completara. Sagitario, mientras él era falso y también te hizo gaslighting, mientras él tenía sus enredos, tú seguías siendo tú, seguías cultivando lo tuyo, seguías siendo independiente, seguías siendo completa. Esta carta me dice que tu vida, con o sin él, tiene abundancia, tiene prosperidad, tiene todo lo que necesitas para estar bien. Y la mejor noticia es que esa abundancia no depende de él, nunca dependió de él, porque siempre fue tuya. Dale like si sabes que tu vida es próspera, con o sin él. Y la última carta, el paje de espadas. Sagitario, esta carta trae una verdad nueva, una revelación, algo que viene o que ya llegó, que termina de aclarar todo lo que el oráculo mostró hoy. Esta carta es un mensajero de la verdad, el que llega con información, con algo que no sabías o con la confirmación de algo que sospechabas. Y en tu lectura, después de todo lo que el oráculo reveló, esta carta me dice que hay algo más que vas a saber, algo sobre él, sobre las situaciones en las que andaba, sobre la verdad detrás de la máscara. Puede ser que ya llegó ese momento de revelación. Puede ser que está por llegar, pero llega. Esta carta no miente. La verdad siempre sale. Y cuando salga, Sagitario, no te va a sorprender. Porque ya lo sentías. Porque tu intuición ya lo sabía. Porque hoy las cartas te lo confirmaron. Sagitario, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe lista si estás lista para recibir toda la verdad. Sagitario, las cartas de hoy lo dijeron todo. Era falso desde el principio. Te hacía dudar de tu propia mente. Tenía una ex guardada. Situaciones con terceros que no debieron existir. Y cuando la verdad lo alcanzó, bloqueó como cobarde. Pero mira lo que el tarot tiene para ti. El dolor es real y está sanando. Tú eres próspera y completa sin él. Y más verdad que sigue llegando. Y aquí está lo que quiero que te quedes. Él era falso. Tú eras real. Y lo real siempre, siempre supera a lo falso. Tú no perdiste un gran hombre, perdiste una gran mentira. Y eso, Sagitario, se celebra. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo
y repite: no perdí un gran hombre, perdí una gran mentira. Soy próspera y completa, sin falsedad. La verdad me libera y me eleva. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingos a las 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.